Y ya saben cómo dice esta vaina, ¿no? Series Infinito presenta la oscura historia detrás de Barney el dinosaurio. ¿Por qué últimamente se están sacando los trapitos sucios de medio mundo? O sea, ya fue con Doña Florinda, ya fue con el Chavo del Ocho, ya fue con Me quedo en Twitch, me cambio a la Y. Donde gustes, mi buen Chispi, donde estés más cómodo. ¿Por qué últimamente le han sacado los trapos sucios? O sea, quieren funar luego a gente que ya no está entre nosotros. La otra vez, intentaron funar a Michel Foucault. O sea, y digo, Barney, ¿quién se acuerda de Barney? Pero bueno. El pollo, hola, hace tiempo que no te veía. Entonces, pues vamos a ver el video que nos presenta Series Infinito. Yay. Lo que empezó como un proyecto lindo y lleno de amor para alegrar la infancia, Thank you so much for watching Barney and Friends on PBS. terminó desatando un odio desmedido por parte de la sociedad. Me cambié. Lo que Hola, parecía Chispi. un cuento de hadas infantil se convirtió en una historia llena de tragedias muy oscuras. Pero para conocer esa historia hay que ir a Ok. donde todo comenzó. Eso sí no lo sabía, ¿eh? Porque, vaya, yo Barney lo veía en las mañanas, ir a la escuela. No sabía nada de esto, ¿eh? Nunca me interesó, la verdad. Como que hay muchas series que En no importaban en Texas, su momento. 1987, una madre llamada Cheryl ¿Por qué Leach Texas? buscaba algo simple, poder De base, Texas es un estado muy extraño. Muy, muy extraño. O sea, ahí pasan cosas bien raras. Hay un montón de gente con ideas muy locas y luego hacen cosas bajo sustancias que dices, ¿están jugando al GTA en la vida real? Texas es un país muy extraño. Dice Mike Furro, y no me importa lo que diga la gente porque soy Furro. Exacto, así se habla. Que se pudran los demás. Sí, no, pues es tu vida. O sea, mientras no hagas daño a nadie, no le debe importar a nadie más. Señor Oso, ¿no eras un amigo de Barney? No, jamás en la vida. Como Jeff Hardy y en su momento con la... Sí, exacto. Texas, ¿es un servidor de Roblox? Probablemente sí. Es que en serio, Texas es un estado. Y lo más, o sea, imagínate una ciudad llena de sustancias y armas. Y más armas que sustancias. Creo que por persona, la otra vez vi una estadística que son como 30 rifles por persona. O sea, si no han caído en una mega explosión de disparos entre unos y otros, no sé, no ha ocurrido, pero vaya, es un milagro que esté así. Yo me imagino que es el calor. Hace tanto calor que derrite las llantas de los coches y pues dicen, qué flojera salir, ¿no? Dice, ¿es cierto que flojas con una milpa? No, jamás. No puede dar su consentimiento. Por ende, como en México antes, pues es que Texas era de México. ¿De dónde crees que salió su locura? Pues? ¿O por qué son tan random? Porque eran mexicanos. Con cosplay de vaqueros, las cariños. Puede ser, puede ser. Bueno, vamos a siga viendo. preparar la cena sin preocuparse por qué veía a su hijo en la televisión. Ella era ama de casa y como muchas madres en ese momento, usaba la televisión como compañía para su hijo Patrick, pero nada de lo que había en la pantalla la dejaba tranquila, hasta que un día alquiló un VHS llamado We Sing Together, una película donde un oso y un ratón cobraban vida durante la noche. Lo curioso fue la reacción de Patrick. Se quedó hipnotizado, fascinado con la idea de que los juguetes pudieran vivir aventuras. En ese momento Cheryl pensó algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Y si yo pudiera crear algo así? Un programa tierno, educativo, sano, pero con un toque de magia. El problema era que no tenía ninguna experiencia en televisión, pero tenía algo mejor, una idea clara y un suegro con un estudio de producción. Cuando le contó su plan, el suegro... ¡Wow! Vaya, ¿me estás diciendo que la meritocracia no existe? Cada vez hay más evidencias de que no. Lolo Valentino, hola, ¿cómo andamos? Bienvenido. Me encontré un video casi dañado, adivinen cómo vamos a reaccionar. Siga viendo. Sí, son muy pocos rifles. Sí, yo también pienso que son pocos. Pero bueno, otra vez en promedio, y esos los legales y registrados, porque en Texas tienen esta onda conspirativa de que hay un estado profundo y digamos que tienen armas reservadas que no quieren que el gobierno sepa porque temen a que el día de mañana cuando todo explote
y el gobierno, el gobierno profundo, salga a flote, ellos van a tener con qué defenderse. Son muy paranoicos con eso, o sea, tienen búnkers y toda la cosa. Es un país muy militar, o sea, ¿de dónde crees que son los SEALs o los Navy SEALs, las unidades más, de élite del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, de Texas, por lo mismo? O sea, están bien locos, pero están muy entrenados desde chiquitos, ¿eh? Y son orgullosos de haber sido parte de los Estados Confederados durante la Guerra Civil. O sea, ellos estaban a favor de esclavizar gente. Pero bueno. Sí, entonces, vaya, es que en serio, o sea, todos tenemos ideas, pero cuando tienes al tío poderoso o al familiar con dinero, tus sueños se pueden hacer realidad, ¿eh? Esto es lo que nos lo está confirmando. No dudó, le parecía una propuesta brillante, tanto que le ofreció todo su equipo para ayudarla a llevarlo a cabo. La idea base era la misma que había atrapado a Patrick. El pollo bien funable dice: al entrar a Texas obtienes el efecto de resistencia al fuego y un arma, y al entrar a Venezuela tienes el efecto de hambre y te dan un arco. No, más bien te quitan la ropa. Si llevas tenis, dile adiós. Uno de los Barneys va a ser un enfermo mental. Yo me imagino que por ahí va el giro, pero vamos a ver. Juguetes que cobraban vida. Primero pensó en un oso como el de Wee-Sing, luego en un payaso. Pero algo ¿por qué un payaso es la prioridad? Respuesta definitiva. Su hijo estaba obsesionado con los dinosaurios, libros, juguetes, dibujos. Todo era sobre esos gigantes prehistóricos. Así nació la idea del personaje principal, un dinosaurio. Pero no uno de esos dinosaurios con dientes afilados y garras amenazantes. Debía ser todo lo contrario, tierno, suave, abrazable, un dinosaurio que enseñara a querer. Cheryl sabía que si quería que el programa fuese educativo, no podía hacerlo sola. Por eso llamó a su amiga Katy Parker, con quien compartía la visión de crear algo que ayudara a los chicos a aprender sin dejar de soñar. Con la idea clara y el equipo técnico a disposición, Cheryl comenzó a trabajar en la producción del show que soñaba. Y entre las decisiones más importantes estaba el diseño del personaje, Barney el dinosaurio. Mientras se trabajaban los primeros... Es imaginación, o Barney siempre tenía como una cara, aunque sonriente, tenía como una expresión de cansado, o sea, como que lo veías y decías, ese vato ya quiere la jubilación. Bocetos del a mí traje, siempre me dio esa impresión. Vean este rostro de, ya estoy cansado de todo esto, jefe, libérame de mi dolor. Clave, ¿quién iba a ser de Barney? No bastaba con tener un disfraz. Hola, hacía falta una voz que pudiera transmitir ternura, humor y presencia. Entonces hicieron un casting y en esa búsqueda apareció Bob West, un actor de voz que hasta ese momento trabajaba en anuncios comerciales y pequeños personajes de fondo. Para él, esa audición era una más, pero lo que hizo ahí cambió todo. Durante su improvisación, Bob creó una voz completamente distinta, una mezcla entre ternura exagerada y alegría contagiosa. Cheryl y su equipo quedaron fascinados. Esa voz no era solo simpática, era muy goofy, era inolvidable, era Barney. Pero había un problema. El traje que estaba diseñado ya tenía medidas y Bob no entraba, literalmente. Por eso tomaron una decisión curiosa pero efectiva. La voz sería de Bob West, pero el cuerpo de Barney estaría interpretado por otro actor, David Boss, un joven con experiencia en danza y movimiento escénico que podía darle vida al personaje sin hablar una sola palabra. Así, con su voz y un... Oso, ¿sabes? Lo que tú quieras, por favor, no hagas la voz de Barney. Puedes hacer lo que quieras, pero no imites a Barney otra vez, por favor. ¿Por qué no, amiguito? Barney. Un cuerpo que no se conocían entre sí. Barney cobró vida por primera vez. En 1988 comenzó oficialmente el proyecto con un nombre simple de los pero 80s. claro, Wow. Barney y la pandilla del jardín. No era un show de televisión tradicional, se grababa directamente en cintas VHS, sin presupuesto para transmisiones ni distribución masiva. Era un programa hecho con lo que había y se notaba. El primer diseño de Barney era bastante distinto al que todos recuerdan hoy. Pero Su funcionaba. color era
¿no? más azulado, el cuerpo era más cuadrado y pesado, y los movimientos se veían toscos. Pero eso no importaba, porque lo que transmitía era otra cosa: entusiasmo, cariño y mucho trabajo en equipo. Nadie del equipo tenía experiencia haciendo algo así. Todos estaban aprendiendo sobre la marcha, pero sí había algo que los unía. Estaban dispuestos a dejar todo para crear un programa que marcara la diferencia. En cada episodio participaban chicos de unos 9 años que se convertían en los amigos de Barney en pantalla. Pero esto era mucho más que actuar. Trabajaban 12 horas al día y como no tenían mucho tiempo para ser amigos fuera del set, prácticamente vivían en ese estudio. Por eso arma de era Barney tan poseyó abismo. importante que se llevaran ¡No! bien, y lo hacían gracias al liderazgo Barney tranquilo enfermo pero de- firme de Cheryl, que cuidaba el ambiente Creo como que si que fuera hicieron una gringos que gran se hicieron familia. La primera cinta Sí. se lanzó ese mismo año, en 1988. Mira, en este mundo hay muchas cosas y muchas perversiones en el mundo, ¿no? Entonces, sí, no me sorprende que existan personas que hayan visto a Barney con ojos más allá del entretenimiento. Dios mío, o sea, seamos sinceros, existe el Rule 34, hay que no se profana, la verdad. Pero había un problema: no tenían dinero para promocionarla. Entonces Cheryl hizo lo que mejor sabía hacer: Pedirle dinero a su confiar en tío. las mamás. Reunió a un grupo de vecinas, les mostró el programa y algo mágico pasó. Les encantó tanto que ellas mismas comenzaron a recomendarlo, a mostrarlo en jardines, en escuelas, en reuniones de padres. Y sin darse cuenta, esas madres fueron el primer motor de difusión de Barney. Y así, de casa en casa, Qué feo concepto, a mí no me gusta mucho eso, ¿no? De juguete cobra vida, o sea, no sé, se me hace un argumento medio turbio, ¿no? O sea, tienes a un ente que puede espiar a tus hijos mientras no estás. No siento que sea un buen concepto de venta, pero bueno, funcionó en los 80s. En los 80s muchas cosas funcionaban y era muy, muy, muy rara. Rule, escuche. Rule 34. Barney no desapareció, lo exprimieron, lo dejaron solo, lo vaciaron, lo convirtieron en una sombra sin alma de lo que alguna vez fue un icono infantil. Como cualquier icono infantil, la verdad. Ah, no te pases. Sí. Ah, no es cierto. Haz la voz de Barney, por favor. Ahora ya no quiero. Yo empezaste. Tommy Núñez, volví. No, se va a espantar Tommy. No te espantes, Tommy. Mike es Mike es nuestro amigo. de mamá a mamá, el dinosaurio comenzó a crecer. Parents, the Backyard Gang is always looking for new members. Para 1990, lo que había empezado como un pequeño programa en VHS se había convertido Qué miedo, en un fenómeno imparable. Barney, la pandilla del jardín, ya no era solo un show infantil, era un evento El show cultural. infantil. Ese año en Texas, Barney llenó un teatro, miles de niños cantando a coro "Te quiero yo y tú a mí", como si fuera un recital de rock, pero con un dinosaurio abrazable en el escenario. Pero justo en ese momento llegó el primer quiero yo, golpe inesperado. tú David a Boss, el mí. actor que daba vida al cuerpo de Barney Todos desde el principio, somos tuvo que abandonar el personaje. Su decisión fue tarararara. personal, se unía al ejército de los Estados Unidos. ¿Qué? Cheryl respetó su elección, pero sabía que necesitaban un reemplazo a la altura. Entonces apareció ¿Cómo? O sea, el primer actor de físico de Barney se fue al ejército. Ven, te digo, los tejanos están bien locos. O sea, Ran, hola Ran. Hace tiempo que no te pasabas. ¿Cómo has estado? Ahora quiero tirarme un litro de cloro. Así como la mala hierba siempre vuelvo. Ok. Ahora Barney y el equipo de que te murió, te quiero. Entonces era militar. Ven, es que les digo, eso tiene que ver mucho con el espíritu de los tejanos. O sea, tienen un aprecio por la cultura de guerra muy intensa, ¿eh? Ellos, si no ganan el servicio militar, ellos solitos se inscriben. O sea, ellos no quieren saltarse el servicio militar, lo quieren hacer. Creo que me agrada Texas. Ahí no dejan entrar a Mike. Mira, Mike, al ser un furro, desconocemos su level power. Probablemente tenga poderes lovecraftianos y saque tentáculos de lugares extraños de otras dimensiones para defenderse y atacar a sus enemigos. No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, siempre hay que andar con prudencia con esas cosas, ¿sabes? Probablemente el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica lo reclute, más bien. Y a la fuerza. Los poderes de oso, poder desconocido. Sí, mi poder es el hígado graso. Eso no es un poder, claro que sí. Pude tenerlo. Pude elegir no tenerlo y lo tengo.
No, el del poder Lovecraftiano soy yo. Los poderes Lovecraftianos funcionan a un nivel muy raro, la verdad. A veces son nada o a veces algo que afecta mucho al usuario. No son muy convenientes. David Joyner. Joyner llegó al casting con una energía arrolladora. Bailaba, Espera, saltaba. Barney es... ¿Qué? Es broma. No, Bunny. No, van a funar a Barney. Se movía como... No, si esto el ya se traje puso no pesara turbio, nada. gente, ya. Su primera aparición ya fue sobre el pasó. escenario en un show en vivo y dejó a todos sorprendidos. Barney se volvió más atlético, más vivo, más divertido. Cheryl quedó encantada. Sabía que ese hombre tenía que ser Barney. Joyner trajo una nueva etapa para el personaje, pero también una historia poco conocida. Joyner fuera del set era un hombre profundamente espiritual. Con el tiempo comenzó a estudiar y a practicar tantra, una disciplina asociada a la meditación, la energía y también a la sexualidad. Cuando esa información llegó a los oídos de la producción, Cheryl y su equipo entraron en alerta. No podían permitir que la figura detrás de Barney se vinculara a algo que pudiera malinterpretarse, especialmente en un programa para niños. Fue entonces cuando un abogado le pidió que firmara un contrato. Mientras estuviera vinculado a Barney, le quedaba prohibido practicar o enseñar tantra públicamente. Joyner aceptó. Durante años, detrás del dinosaurio más tierno de la televisión, había un actor que canalizaba toda su energía y espiritualidad en cada paso, en cada baile, en cada abrazo. Mientras Barney seguía creciendo en Texas gracias al boca a boca y las funciones en vivo, algo más grande estaba por suceder. En 1991, el director de programación de la televisión pública de Connecticut vio por accidente uno de los VHS de Barney y la pandilla del jardín. Lo había alquilado para escuchando su hija lo y que se hablan encontró sobre mí. con algo que lo sorprendió. El programa ¿Qué? Yo soy sincero. Entonces Superman. Sí puede ser. Dice Oso, ahora ya no le tiene miedo. Tommy ahora tiene pánico. Y como decía, voy a conquistar al burro. Dartesh, relájate. Señor Oso, no le des más ideas para su fursona. Pues está chido. O sea, a ver, después de este video les voy a enseñar la evidencia de que los furros luego pueden tener poderes bien locos. programa era casero, La evidencia. simple, pero tenía algo magnético. Los niños no podían dejar de mirarlo. Era como si La Barney evidencia hablara definitiva. directamente con ellos. Él no tardó en contactar a Cheryl. Quería llevar a Barney a su señal y convertir en un programa nacional. Era un salto inmenso. Abriendo pasar de la grabar en un boca estudio para modesto de Texas saborear. a la televisión pública de todo Estados Unidos. Pero el equipo Si las estaba gotas listo. de Así nació lluvia en fueran de 1992 el caramelo, programa que me lo cambiaría gustaría todo. estar Barney ahí. y sus amigos, con nuevos decorados, un equipo de producción más grande y un horario fijo en ¿Por qué el televisión poder de abierta. la- El dinosaurio ¿Por qué el poder de la amistad es más fuerte que la del prota? Porque sin amigos, el protagonista no es nada. Oh. Es que todos los protagonistas tienen amigos. Y la teletransportación. Yo tengo el poder de los dientes blancos. ¡Pateen al juguete! Exacto, sí, esa es la idea. ¡Pateen al juguete! ¡Písenlo antes de que se transforme! Cantemos reggaetón. No, mejor cantemos canciones de Barney. Si las gotas fueran caramelo, me gustaría estar ahí, abriendo la boca para saborear. Si gotas de lluvia fueran chocolate, me encanta. Ay, Dios. Son pegadizas. Se metió quedan en millones de grabadas en lugares tu alma, de un ¿eh? día para el Eso es otro. una conquista en otros niveles, ¿eh? Y el impacto fue inmediato. El programa no solo fue un éxito entre los más chicos, sino que también introdujo un cambio que lo volvería aún más valioso. Se sumaron niños de diferentes regiones, razas y culturas para construir una propuesta más inclusiva. Para muchos de ellos era una experiencia transformadora. Una de las jóvenes actrices del programa había sido abusada y confesó que formar parte del show fue parte de su proceso de sanación, porque Barney no solo les hablaba a los chicos que estaban en casa, también cuidaba de los que estaban ahí en el set, dándoles un lugar, un grupo, una voz. Thank you so much for watching Barney and Friends on PBS. And as Barney says, anything is possible when you use your imagination. So thank you very much for your support. We believe in public broadcasting and we believe in you. Thank you.
y el éxito no paraba de crecer. Barney se reprodujo en 255 países, fue doblado a decenas de idiomas y sus canciones llegaron a sonar en todos los rincones del mundo. Se volvió una marca, un ícono, un símbolo, pero ese crecimiento tuvo un precio. Cheryl, la madre de la idea, comenzó a involucrarse en cada detalle del proyecto. Las giras, la televisión, el merchandising, las decisiones creativas, las reuniones, todo pasaba por ella. En pantalla todo parecía perfecto. Barney cantaba, abrazaba, enseñaba a compartir y a decir te quiero sin miedo. Pero fuera del programa, el mundo real era otro. Hopefully the world will be a better place someday because of Barney. ¿Se volvió una rockstar? Uy, la contracultura. No, malditos punks arruinan todo. A principios de los 90 la sociedad estaba entrando en una etapa marcada por la ironía, el cinismo y la provocación. La cultura pop pedía rebeldía, sarcasmo, personajes que dijeran lo que nadie se animaba a decir. No, Barney era todo lo contrario. Era inocente, cursi, feliz, demasiado feliz. Incluso El si poder lo de comparas todos con los otros puros programas como la- infantiles de la época, Barney se Ok. despegaba por completo. En Plaza Sésamo, por ejemplo, los personajes atravesaban emociones reales. Buenas noches a todos, Archibaldo se adiós. frustraba, Beto y Enrique discutían. El Y hasta pollo. había un episodio donde se hablaba de la muerte. Barney no mostraba nada de eso. En su Nah. mundo nunca pasaba nada malo. Y esa perfección constante, ese amor incondicional sin conflicto, empezó a incomodar. Lo que había nacido como un refugio emocional para los más chicos. Ellos comenzó a ser entendieron blanco de el burlas. punto. Barney was written to really connect right to children. We want adults Queremos que to los adultos approve aprueben lo que of what we hacemos. do, but it's really not for Realmente adults, no it's es para just for adultos, kids. solo para niños. Uno Eso es cierto. ¿Por qué demonios hay mucha gente que quiere hacer que los programas infantiles tengan temáticas de adultos? No son programas para adultos, la neta. O sea, sé que, por ejemplo, los Power Rangers pueden ser muy cool, ¿vale? Pero vaya, seguramente es entretenimiento para niños y adolescentes. Tienen violencia moderada. Y aún así hay gente que decidió crear un cómic donde expande la historia de los Power Rangers a una zona más violenta y oscura. Y es como de, ok. Y regularmente siempre está esa necedad. Cuando un producto se vuelve, entre comillas, popular, tiende mucho a buscar la forma en la que se adapte a los gustos de los adultos. Y es verdad, o sea, es un programa para niños. ¿Por qué demonios estaban con la necedad? La gente nunca la voy a entender a veces. Sebastián Ramírez, hola, ¿cómo andamos? Adult Swim, por eso existe ese programa. Exacto, por eso existen secciones y caricaturas para adultos. O sea, pero vaya. Y también ahora existe internet, o sea, ya pueden hacer sus propias versiones como Dios les mande a hacer. Para hacer por nosotros. O sea, sí, ya entendí. Llegué tarde, no tanto. Yo no escondo que soy furry. Admirable. BoJack Horseman, exacto, existe BoJack Horseman. O sea, querrían, o sea, yo no veo la situación al revés, que busquen construir un BoJack Horseman para niños, ¿no? O sea, eso no existe. Yo soy un programa para adultos, no soy para niños. Así directamente se los digo. Uno de los primeros en hacerlo fue Saturday Night Live, que empezó a parodiar al personaje de forma constante, mostrándolo Reitero, como Barney algo era inocente, las ridículo, personas eran exagerado, tontas, incluso perturbador. A eso le siguieron columnas de opinión, sketch, caricaturas. Barney ya no era símbolo de ternura, era símbolo de burla. A eso Y sí se entonces pasaron. llegó algo más oscuro. Barney, the singing dinosaur who also Que happens también to be es purple púrpura. and allegedly likes to hang out with his pals Tyrannosaurus Rex, Tyrannosaurus Lance, and Tyrannosaurus Bruce. Algunas publicaciones comenzaron a cuestionar su masculinidad. ¿Por qué? Oigan, ¿por qué nadie se paró frente a estos medios y les dijo, oigan, ¿sabían que Barney es un personaje de entretenimiento? Es que habla así porque de seguro le gustan los dinosaurios machos. En serio, ¿por qué maldito amarillismo de los 80? Bueno, no ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? O sea, aún así, esto es cuando decir gay era una ofensa, ¿no? Ay, no. Personas eran las sí. Pobre Chispy, sí. Lo más cercano de un BoJack Horseman sería muy Little Pony, exacto. Las noticias pasaron. Sí, la neta, aquí sí se está pasando. O sea, ya aquí es una crítica y un señalamiento ya metido a lo tonto. O sea, esto ya no tiene sentido. A describirlo como afeminado, homosexual, usando esos términos como insulto.
pero el contexto era otro. Estados Unidos atravesaba la pandemia del SIDA y los prejuicios contra la comunidad gay eran crueles, duros y peligrosos. De pronto Barney, un personaje infantil que solo hablaba de amor, se convirtió en el blanco de un discurso de odio encubierto, porque no estaban atacando solo a un personaje, estaban atacando a todo lo que representaba. Es como de, vaya, ¿saben? Es para niños. O sea, que a ti no te guste, si a tu hijo le gusta. Regularmente, el entretenimiento para niños no está tan pensado para estar bien estructurado históricamente, ¿no? O sea, no tienen guión, pero lo que buscan es dar lecciones. Y oye, o al menos antes estaban construidos así. Hoy en día, ya muchas cosas no se construyen a base de valores, simplemente para imponer ideología. ¿Se acuerdan lo de la vaca? Yo quiero dirigir el rebaño no como él o ella, sino como me siento realmente, como ella. Vaya, ¿no? O sea, antes te buscaban formar una serie de valores, o sea, por eso no tenían como que la gran trama de la historia, ¿no? O sea, no tenían un super viaje bien locochón al estilo Rick y Morty, por ejemplo, ¿no? O era una serie consecutiva de 3 episodios explicando una historia y una trama, ¿no? O una miniserie, no, pues simplemente era para darle a los niños moralidad, valores. O sea, ¿qué tiene de malo un programa que te dice, ayuda a tus papás con el aseo, ayuda a tus padres con levantando tus juguetes, ordenar tu cuarto, decirles lo mucho que los quieres? ¿Qué tiene de malo eso? Y aquí esta gente encontró la forma de verle lo malo, o sea, vaya, es un programa para niños, no por eso debe tener sentido ni profundidad, no es un programa 3 dimensiones, no es una película Seven o algo así, o sea, no están tratando de descifrar quién era el fundador del Zodíaco, ¿no? O sea, ay, tienes que esperar 7 meses para un traje fur, wow, top 5 los dibujos de Barney con sí, porque muchas veces creemos equivocadamente que algo tiene que ser para todos y nos tomamos que algunas cosas simplemente no son para todos. Sí, o sea, no es para, o sea, hay que entender que hay cosas que son para ti y otras cosas que, aunque no te gusten, pues realmente no están pensadas para ti. O sea, Barney es un programa para niños, por eso había muchas luces, colores, canciones, cosas que eran como entretenidas y divertidas para niños. Y van a decir, es que Barney era muy infantil. Adivina para qué fue creado. Ay, no. Ay, esta gente es muy rara. Por eso no le gusta a Barney. Ah, pues qué bueno, ¿no? Surgieron movimientos inesperados. En el sur de Florida, un hombre decidió crear un club para los padres que estaban hartos de Barney. Lo llamó la Sociedad Secreta de Odio a Barney, pero no era solo un lugar para quejarse. Funcionaba como un grupo de apoyo para familias con niños adictos a Barney. En sus primeras 6 semanas, más de 7.000 personas solicitaron unirse. Una cifra que nadie esperaba para un dinosaurio de televisión. Pero eso no fue todo. En 1993, una universidad de Nebraska organizó un evento llamado Bash Barney Day. Era un día entero para que los jóvenes pudieran desquitarse con todo su odio hacia Barney. Hasta hicieron que Big Bird de Plaza Sésamo se enfrentara en una pelea simbólica con Barney. Una batalla que mostraba la división cultural que había surgido. ¿Cómo vamos a arreglar el problema de Barney? Enfrentándolo con otro animal antropomórfico diseñado para menores de edad. Vaya, se supone que Estados Unidos ganó la Guerra Fría, ¿verdad? Sí, vaya. Wow, qué listos que son, ¿eh? Oh, sí, mira, esta gente gobierna el mundo. Vaya, con razón todo se está yendo a la basura. Ay, Dios mío, no esperaba esto. Ay, no. Llegó a la televisión nacional. Se organizaron debates donde se enfrentaban quienes defendían la inocencia y el mensaje. Cuando está el GTA 6, cuando le lleguen, cuando a Mike le llegue su traje fuerte. Estaba mal. Era un debate tan intenso que la sociedad parecía dividirse en dos. ¿Estabas a favor o en contra de Barney? Lo que comenzó como un programa para niños se había convertido en un fenómeno social polarizador. Wow. Una batalla cultural. Problemas de primer mundo, sí, Dios. De la pantalla. No. In a Galveston, Texas Kmart, 3 boys aged 10, 11, and 12 attacked a man dressed up as Barney.
They punched Barney and tried to tear off the dinosaur's head. Conforme crecía la ola de odio, comenzaron a circular leyendas urbanas que no tenían nada que ver con la realidad, pero sí con el miedo y el rechazo. Decían que Barney llevaba droga escondida en su cola, que el actor que lo interpretaba se había suicidado dentro del traje, que era un pedo, un anticristo, y que si escuchaban las canciones de Barney al revés, tenían mensajes ocultos. Oh, yo sí me acuerdo de eso. Recuerdo que había en los inicios de la Y roja, habían muchos videos que rondaban sobre esa teoría de que las canciones de Barney al revés eran satánicas. Y nunca se encontró nada, pero bueno. Todo el mundo estaba ahí como de, ay, sí, no, es que ay, dice que adora a Satanás, güey. ¿Y qué es gay? Le gustan otros hombres. Como de, ¿cómo un dinosaurio puede ser gay? Explíquenme eso. No lo tengo muy en claro. O sea, la verdad es que nada más se inventaban cosas a lo tonto. Eres de primer mundo y no tienes nada de qué quejarte, claro. Está bien armado los vatos que disparaban de Barney. Sí, te digo, o sea, otra vez, este es un personaje diseñado para niños. ¿Qué le importaba a los adultos? Dejen a los niños disfrutar de su maldito programa. Ay, Dios. Tengo corona con el número 1, cool. Ay, sí, cierto. Tengo pruebas. La voz de Abismo emocionado se parece a la voz de un niño. Porque soy un niño grandote. Probadores, historias aterradoras, pero totalmente falsas. Sin embargo, estas mentiras alimentaron la violencia hacia el personaje. Cada vez que Barney aparecía, había quienes sentían la necesidad de demostrar su rechazo con agresividad. Era la época del auge del correo electrónico, una herramienta que se volvió un arma para el equipo de Barney. Al compositor de las canciones le llegaban amenazas de muerte, dirigidas a él y a toda su familia. A Bob West, la voz original de Barney, le avisaban que el día que lo encontraran lo iban a asesinar. Wow. Con la llegada del internet, el odio se amplificó y tomó... Imagínate, estamos presenciando las primeras funas de internet y los primeros doxeos, wow. Es increíble. Barney fue pionero. Anteriormente se tenía la creencia de que Barney era... Sí. Ayuda, la pubertad me está afectando, claro. Yo soy Team Barney Forever. Sí, yo soy pro Barney. Yo sí lo vi, lo disfruté mucho y ya. Después me hizo aburrido, pero es porque creces. Cuando creces se te hace aburrido y dices como de, bueno, ya se me quitó la onda. Me tengo que ir. Como que Camila anda muy dormilona. Ah, bueno. Descansa, bro. Nuevas formas. Uno de los sitios web dedicados a odiar a Barney creó un juego llamado The Jihad to Destroy Barney, que se posicionó entre los primeros 10.000 sitios de la historia de la web. Un juego donde el objetivo era literalmente acabar con el dinosaurio. El odio trascendió la pantalla y llegó a eventos públicos. En un partido de béisbol, la mascota del equipo local realizaba un show donde pegaba constantemente a Barney. Ese acto fue la gota que rebalsó el vaso para Cheryl. Decidió tomar cartas en el asunto y formó un grupo de abogados para defender al personaje y su legado. Empezó a enviar demandas y cartas legales a quienes impulsaban campañas contra Barney, pero el equipo legal no estuvo a la altura. No, pues es que eran muy nuevos. La imagen de Barney volvió a ser la verdad es que la altura del reto a enfrentar todo ese odio era algo eran métodos muy nuevos y la verdad hubiera sido muy extraño que alguien realmente hubiera estado al nivel de la funa. O sea, literalmente Barney es podríamos decir que es el primero en haber sufrido la funa de internet. Wow. Y también tener un mod de Doom, ser una de las primeras páginas en tener miles de descargas. Wow. Barney es pionero. ¿Quién lo diría, Una funa muy mal dirigida. No, una funa bien dirigida. Esa es una funa bien dirigida. Lo que pasa es que los defensores pues lidiaban con algo muy nuevo que no podían enfrentar. O sea, no se sabía nada. Hoy en día pues ya más o menos tenemos qué hacer, cómo hacer. De hecho, ya se puede un poquito defender uno. Existen ya instituciones a la altura del internet de hoy. Pero, una página específicamente para odiarlo, vaya. Eso eran cosas nuevas, muy, muy nuevas. Hoy en día ya no nos hacen tanta sorpresa, pero a finales de los 90s, inicios de los 2000s, esto era súper rarísimo. O sea, era un fenómeno que no se había visto antes, lo cual lo vuelve algo muy, 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 muy curioso. Dice, Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Cuando se hace grande, se hace sorprendente. No voy a decir esa palabra. De un chiste fácil, Wow. un
blanco sin defensa. Parecía que cualquier persona podía hacer lo que quisiera con Barney. Un dinosaurio Qué que mala nació onda, para dar amor, ahora era el símbolo de una batalla cultural que parecía no tener fin. Todo el peso de esa tormenta tuvo que ser soportado por Cheryl. No solo ella estaba afectada, la presión empezó a desmoronar su vida familiar. Su marido decidió dejar su trabajo para estar más presente con su hijo Patrick, pero la vida cambió tanto y tan rápido que la relación se volvió tensa, casi irrespirable. La felicidad que querían para su familia se transformó en un terreno de conflicto y dolor. La depresión comenzó a hacerse presente en el hogar y Cheryl, con el corazón desgarrado, comprendió que no podía seguir así. Quería estar más cerca mala de onda, su hijo y al mismo tiempo necesitaba alejarse de la vorágine que había creado. En 1998 tomó la difícil decisión de dejar el programa que había sido su sueño y su proyecto de vida. Muchos dicen que ese fue el principio del fin. Sin el corazón de la serie, sin la fuerza creativa de Cheryl, Barney y sus amigos perdió algo esencial. El show ya no era lo mismo. Ese mismo año, Cheryl y su marido decidieron separarse. El precio de crear un ícono de la qué feo. infancia había sido Qué más triste, ¿no? Y no es como que haya habido algo malo entre ellos, simplemente pues las situaciones superaron muy feo. alto de lo que nadie imaginó. Un precio que se pagó con el amor, con la familia, con la felicidad. Al final nunca que al vi más. principio Ok. parecían garantizados en el mundo de Barney. En el año 2000, el último gran cambio llegó para Barney. La voz original, la voz que tantos niños habían escuchado con cariño durante años, se despidió. Y junto con ella, el cuerpo que había dado vida al dinosaurio también salió del escenario. Era el final de un ciclo. Pronto Barney recibió un nuevo cuerpo y una nueva voz, intentando renovar el espíritu del personaje. Pero las cosas ya no eran las mismas. Ese mismo año la marca Barney fue Wow. vendida por $275 millones a una importante empresa del entretenimiento. El dinosaurio se convirtió en un producto corporativo más, con nuevas sí. tramas, nuevos personajes. Oh, no. Oh. Está muy perturbador, ¿no? ¿Este quién es? Se ve una película de terror con Marty. Creo que existe, ¿no? Creo que ya pasó. Cualquier cosa que usó un niño fue subir una colina con una bici y andar súper rápido. Me imagino. Hasbro, maldito Hasbro. Siempre. Es que ven, es lo que hemos visto la otra vez. O sea, primero empieza como una historia muy buena con buenas intenciones, que al momento que empieza a interferir ahí una gran empresa, se va a la basura. O sea, eso es lo que realmente mata el entretenimiento, cuando una poderosa industria multiglobal o transnacional toma una propiedad intelectual, se va al caño. Sí, o sea, literalmente Barney es inocente, ¿eh? O sea, no hizo nada malo. Y La cambios gente, que buscaban loca. mantenerlo vigente. Dios. Pero para muchos la esencia se había perdido. El programa continuó por una década más intentando encontrar su lugar, hasta que finalmente fue cancelado en 2010. El dinosaurio que una vez llenó estadios y hogares, Qué triste. ahora se despedía. Pero el daño no terminó con la cancelación del programa. Con el paso del tiempo, los verdaderos afectados fueron los niños que participaron en el show. Esos niños que en pantalla eran los amigos de Barney, llenos de alegría, valores, comenzaron a sufrir las consecuencias de haber estado vinculados al dinosaurio. Mientras crecían, la sociedad los señalaba. Los mismos que odiaban a Barney se desquitaban con ellos, como si cargar con esa imagen fuera un castigo. La presión social era tan cruel que muchos buscaron formas de alejarse de esa imagen. Algunos comenzaron a adoptar malos hábitos como una manera de rebelarse, de desprenderse de un pasado que los marcaba. La sociedad no solo rechazaba a Barney, sino que también exigía a quienes formaron parte de su mundo que no estuvieran de su lado. Aquellos niños que alguna vez fueron el corazón del programa ahora enfrentaban un destino doloroso, Qué luchando triste. por encontrar su identidad más allá del dinosaurio. Pero si hubo alguien que pagó el precio más alto, ese fue Patrick, el hijo de Cheryl, y la razón por la que nació Barney. Su vida nunca fue fácil. Cuando tenía 14 años, sus padres se separaron. Años más tarde, fue diagnosticado con un tumor cerebral, una Wow. batalla dura y solitaria. Y a los 18 años, la tragedia lo golpeó de nuevo. Su padre se suicidó.
en medio ¿Cómo? ¿Qué? ¡Wow! Oh, espera, ¿qué me estás contando? Por eso las funas son algo horrible. Nadie merece ser funado. O sea, expuesto sí. Yo apoyo que gente gandalla sea expuesta. Pero así como ya el acoso y estar ahí constantemente, pues, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué le pondrías tanta presión a una persona? No, nadie se lo merece eso. El doxeo, el acoso, o sea, es horrible. Ajá, el hijo se volvió loco y el esposo se desvivió, no, hombre, wow. De oscuro a turbio, sí. Y otra vez, o sea, no fue culpa de Barney, no fue la gente que trabajó ahí. Fueron básicamente la sociedad tan horrible. Y les digo, y los tejan tan súper locos. O sea. de todo ese dolor, Patrick buscó refugio en la marihuana. Aquí regularmente nadie, por ejemplo, yo recuerdo que aquí en México pues no había como que una gran funa alrededor de Barney, ¿no? Simplemente, pues cuando crecías, pues ya decías, qué ridículo me veía cantando las canciones de Barney, pero ya, o sea, no tenía como que nada malo, o sea, yo nunca vi que aquí en México, por ejemplo, se le funara a Barney, era como de, pues ok, simplemente había una edad en la que ya te parecía aburrido y buscabas otro entretenimiento, ¿no? Y ya, pero a Estados Unidos sí se pasaron, o sea, qué hijos de su madre, ¿no? Pero lo que empezó como una forma de aliviarse terminó aumentando su paranoia y ansiedad. Claro, en eso 2013 la situación alcanzó un punto crítico. Patrick fue detenido tras disparar a un vecino en el pecho, quien milagrosamente sobrevivió gracias a la intervención de un testigo cercano. En el momento de la detención, la policía encontró en su poder un rifle y un chaleco antibalas. Su paranoia lo había llevado a prepararse para un tiroteo. Fue sentenciado a 15 años de prisión, pero el gobernador conmutó su condena a 5 años. La historia de Patrick es un reflejo doloroso de cómo el peso de un legado puede marcar para siempre la vida de quien lo lleva. El dinosaurio que nació para traer amor terminó dejando cicatrices invisibles en su propia familia. Es casi increíble pensar que un personaje que nació para alegrar la infancia de millones haya tenido que atravesar una historia tan difícil, oscura y dolorosa. Barney, ese dinosaurio tierno y lleno de amor, terminó siendo víctima de un movimiento violento de burlas, amenazas y rechazo. Y lo más duro, esa batalla no solo lo afectó a él, sino a todas las personas que lo hicieron posible y a quienes crecieron a su lado. Todos tenemos un personaje que marcó nuestra infancia, que nos acompañó en momentos buenos y malos, que nos enseñó a querer, a compartir, a ser mejores. Wow. ¿Qué pensarías si te dijera que ese símbolo de ternura fue víctima de un odio desmedido, de ataques que no tenían sentido? ¿Cómo cambiaría eso la forma en que lo recordamos? La historia de Barney nos invita a reflexionar sobre el precio que puede tener la inocencia en un mundo que a veces no está preparado para ella. Nos recuerda que detrás de cada sonrisa y canción puede haber luchas invisibles, heridas ocultas y una realidad mucho más compleja de lo que imaginamos. Quizás al mirar atrás podamos valorar más a esos personajes que nos dieron luz y tener un poco más de compasión por las historias que quedaron escondidas detrás del telón. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó, podés ayudarnos con un me gusta o un comentario. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros documentales. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Vaya, interesante video, Yo no sabía esta historia detrás, Vaya, o sea, terminó muy mal, Muy, muy mal, vaya. ¿Y por qué Barney no, por ejemplo, Plaza Sésamo? Curioso, ¿no? De seguro es porque son de Texas, no es cierto. Pero vaya, o sea, qué horrible. Qué horrible que algo así, o sea, es un programa para niños, o sea, ¿qué le importa a los adultos? Pero bueno. O sea, sí les debería importar en cuanto a qué contenido promocionan. Si ven una ideología, pues obviamente. Si no, política para niños, como de que, ¿por qué? No, señale otras cosas más productivas. Pero vaya. Ahora qué, o sea, ven, después, ¿qué hicieron? Les pusieron YouTube Kids. ¿Se acuerdan de lo horrible que era YouTube Kids? Wow. Pero bueno. Aún así, muy interesante video, muy buena edición, muy buena información. La neta, no sabía nada de esto. Así que Series Infinito, muchas gracias por tu video. Pero déjame decirte que si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, me mandes un mensaje para que lo borre de inmediato, sin excusas ni pero. Muchas gracias.